es nuestro. El gusto es un enorme gusto, es una nota que la verdad queremos mucho hacer y sobre todo con la importancia del trabajo que venís realizando y la visibilidad que estás dándole a las mujeres. Y lo venimos hablando y lo presentamos hoy cuando arrancamos el programa, tiene que ver con esto de la validación de derechos y de empezar a reivindicar el rol de la mujer en la sociedad. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo fue tu inicio en este trabajo y cómo es ahora llevar esta bandera de representatividad para todas las mujeres. Bueno, la verdad que es una tarea por demás interesante y por demás gratificante. Venimos trabajando desde el Foro de Mujeres del Mercosur, con sede en Córdoba. Es un foro que tiene 25 años en el país, cuya sede central es en Buenos Aires, pero que tiene esta subsede aquí en Córdoba, donde trabajamos un grupo importante de mujeres con distintas representaciones, ya sea en las distintas organizaciones de la sociedad civil, también lo constituyen mujeres con distintas representaciones políticas. Es un foro transversal, no tiene ningún tipo de partidismo, lo único que nos aúna es la vocación de trabajar por el empoderamiento de la mujer, porque vivamos juntas una vida libre de violencia. Bueno, esta es la idea por la cual el foro se constituyó y se constituyó en Córdoba, y hemos venido haciendo una tarea de manera mancomunada con mujeres de las distintas localidades de la provincia de Córdoba. Muchos son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a estar repasando también las tareas y las convenciones y las charlas que se fueron dando en esto, lo que tiene que ver con el Foro del Mercosur, en esta representación que tiene Córdoba. Pero me gustaría, Miriam, que antes de adentrarnos en eso me cuentes cómo fue que despertó este interés tuyo de esta reivindicación del empoderamiento de la mujer y cómo fue que decidiste comenzar a militar por esto de la obtención de la, vamos a decirlo, de la representación y además de lo que tiene que ver con la visibilidad. Bueno, la verdad que esto nace junto con uno, ¿no? En momentos, yo diría, en mi vida, en momentos donde compartí en mi hogar algunos estereotipos que estaban fijados. Yo veía cómo mi madre realizaba determinadas tareas y mi padre realizaba otras tareas distintas, y no había un intercambio y una colaboración en las tareas, por ejemplo, del cuidado en mi casa. Me fui preguntando a medida que pasaba el tiempo por qué estaban marcados tan claramente estos lineamientos para las mujeres y tan claramente estos lineamientos para los hombres. Entonces uno va descubriendo que esto es una cuestión que está absolutamente fijada desde lo cultural, y que a lo mejor transgredirla en su momento significaba romper con ciertos modelos culturales, como te decía recién, que estaban fijados. Me preguntaba por qué no podíamos nosotras decidir, al igual que los hombres, cuáles eran las tareas que queríamos hacer, cuáles eran las profesiones que queríamos ejercer, cómo ocupar el espacio público de otra manera, por qué no militar en los partidos políticos y obtener representaciones que nos permitieran llevar las voces de las mujeres a los distintos espacios. Bueno, estas son preguntas que me fui haciendo, y ahí, a partir de ahí comencé a visibilizar esta necesidad de que las mujeres debíamos romper este techo de cristal que se nos había impuesto con condicionamientos que solamente tenían que ver con un modelo cultural y que no tenían que ver más que con esa imposición. Entonces uno ahí comienza a ver esto y comienza a buscar aliadas y aliados en los diferentes temas. Por ejemplo, el tema de lo que es la lengua. Uno ve cómo se construye desde la masculinidad la lengua, y la gente cree que, por ejemplo, todas las imposiciones que da la Real Academia Española es la que nos limita el modo de hablar, cuando en realidad es la inversa. La lengua es un emergente del acuerdo social que se hace, y de a partir de ahí esto forma parte de la RAE, ¿no es cierto?, que es el proceso inverso. Entonces había un modelo muy masculinizado en cuanto al modo de hablar, en el modo de comunicarme. Por ejemplo, es increíble que se diga hombre y generalice a todo el grupo humanidad, y se deje de lado la palabra mujer cuando en realidad existe. Humanidad es lo que nos une a todos, mientras que hombre corresponde a quienes han elegido
referirse o referenciarse con ese modelo y mujer otro. Bueno, hay muchas cosas para cambiar, hay muchas cosas para cuestionar. Esto genera tensión indudablemente en la sociedad y genera algún tipo, digamos, de cuestionamiento por parte de quienes están muy adentrados en este modelo. Entonces es un trabajo que es diario, ¿no? Es diario poder trabajar y luchar para que las mujeres comenzamos y continuemos ocupando distintos espacios que nos corresponden por derecho, simplemente. No queremos ser iguales que los hombres, esa no es nuestra pretensión en absoluto, ni creo que los hombres quieran ser iguales entre sí. Hay una diversidad que es la que hay que respetar, hay una diversidad que es la que agranda el modelo de humanidad, que creo que es importante que comencemos a verla y comencemos a definirla como uno de los mejores factores que como humanidad tenemos. Miriam, y quiero consultarte en lo que tiene que ver con tu formación. Recién hablabas de que empezaste a darte cuenta que había un techo de cristal que empezaba a suprimir un poco el accionar de las mujeres. ¿Cómo fue en ese momento cuando vos decidiste salir de esa caja de cristal que es cuando uno conoce la verdad? Tiene dos opciones: vivir con eso y comenzar en pos de eso a trabajar, o volver a cerrar esta puerta de cristal y quedarse en esa jaula por miedo al cambio. ¿Cómo fue para tus pares ver que vos empezabas a generar este cambio? Es lo que te decía al comienzo, o sea, hay una gran resistencia por parte de la sociedad que gracias al trabajo de muchas mujeres, que no es el trabajo de hoy, sino que viene de muchos años, que va como abriendo estos espacios y va permitiéndonos avanzar. En realidad, al comienzo te cuesta bastante, te causa, diría, de alguna manera algunos dolores, porque te parece incomprensible que no entiendan que lo que único que buscamos las mujeres es la igualdad. No queremos convertir el patriarcado ni el machismo definido de esta manera en un feminismo, no queremos más que lo que nos corresponde, decimos las feministas. Y acá hay un punto interesante. Ser feminista tiene que ver con buscar la igualdad de hombres y mujeres, solo con eso, es una corriente sociológica que tiene que ver con eso. Las distintas expresiones del feminismo tienen que ver con las distintas radicalizaciones que de los feminismos se hacen, ¿no? De todas maneras, o sea, romper el techo de cristal es una cuestión que hay que hacerla permanentemente, no es que uno lo rompe y a partir de ahí comienza otra historia, no, permanentemente se van gestando techos de cristales que hay que romper, por ejemplo, en lo que es la vida privada, compartir las tareas de cuidado, que quienes constituimos una pareja desde lo heterosexual o de lo no normado, podamos compartir las tareas del hogar, es una cuestión absolutamente importante y termina con un techo de cristal que teníamos impuesto a las mujeres, que el cuidado solamente nos corresponde a las mujeres, el cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes y de los adultos mayores, lo que agrava claramente las cargas que tenemos diariamente. Lo mismo pasa en el espacio público, nuestras voces en el espacio público han ido ocupando lugares y bueno, para una mujer que milita en los partidos políticos esto le cuesta mucho, por ahí la gente se pregunta por qué necesitamos una cuota de participación o por qué tenemos que tener paridad, por qué no tiene que ver esto con el mérito, ¿no? Es una cuestión que siempre a las mujeres se nos achaca, que debemos llegar por mérito, cuando en realidad quienes llegan, los hombres, que lo han hecho en primer lugar por esta construcción cultural, no hubo ningún pedido de mérito al respecto. Entonces, bueno, las leyes de cuotas se establecen para poder acceder. Te cuento un caso, por ejemplo, después de la democracia en la ciudad de Córdoba, la segunda constitución del Consejo Deliberante de la ciudad fue pura y exclusivamente de hombres. Y fíjate que no estoy hablando de un partido político, sino que estoy hablando del Consejo Deliberante en su conjunto. O sea, todos los partidos políticos tuvieron representantes masculinos. Luego, con la reforma de la Carta Orgánica y la imposición de la cuota, que significaba un 30% de piso para un determinado género, ese piso siempre fue para las mujeres. Nunca las mujeres pudieron ser el 70 y los hombres el 30, o el 50 y el 50, o el 60 y el 40. Se tomó ese 30 como una cuestión que estaba solamente destinada a las mujeres por una cuestión cultural que no tenía que ver con la norma, con la ley, con el espíritu de la norma.
nos costó mucho acá en la ciudad de Córdoba discutir la paridad, no nos llevó mucho tiempo, por ejemplo, establecer la representación política en la ciudad de Córdoba de manera paritaria, ¿no? Y ahora estamos discutiendo, y creo que las mujeres debemos discutir no solamente la paridad numérica, sino también la paridad sustantiva, o sea, que las mujeres que llegan representan realmente ese modelo feminista de las mujeres, que te reitero, tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. Esa es la búsqueda del feminismo. Y me imagino, Miriam, que este tema y mucho más habrán tratado en lo que fue este ciclo virtual, que es formando redes a través de este trabajo que realizaron en pandemia y que siguen realizando. Me gustaría que me contaras un poco de estas jornadas y los temas que han ido trabajando. Bueno, previo a esta pandemia, el trabajo que el foro lo hizo de manera presencial en distintas localidades de la ciudad, en las distintas localidades de Córdoba, como así también en distintos barrios de Córdoba, ¿no? Tenía que ver con la capacitación, con el acompañamiento de mujeres que sufrían violencia, bueno, en todo lo que tiene que ver con la tarea que el foro realiza. Y ahí, a partir de la pandemia y de esta limitación en los encuentros, nos pusimos a pensar, igual que muchos de las organizaciones de la sociedad civil y también de las distintas organizaciones gubernamentales, cómo acercarnos a las mujeres y poder construir redes, estas redes que nos contengan, estas redes que nos permitan crecer juntas. Y decidimos armar esto que vos decías muy bien, el ciclo de Formando Redes, que es un ciclo que tiene por objetivo tender redes entre mujeres de distintos puntos de la provincia, del país, y en muchos casos lo hemos hecho con mujeres de otros países, de manera tal que las redes son las que contengan, las redes son las que nos sostienen. Y comenzamos charlando con distintas lideresas, ya sea de la ciudad de Córdoba, de la provincia y del país. Hemos estado con Gina Vargas, hemos estado con distintas mujeres, como estáis viendo que está pasando en la placa, que nos permitieron abordar distintas problemáticas y que nos permitieron de algún modo poder dialogar con ellas. ¿Sabes? Que en el conversatorio, en el diálogo, se da el proceso educativo, este encuentro dialéctico. Tuvimos con Lucía Panque, una genia en la comunicación, con Virginia Boudou, con Lazarte de ONU Mujeres, con nuestra secretaria de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la trata de personas de la provincia de Córdoba. También estuvimos con Line, la paraguaya esta fantástica que trabajó por la erradicación y que trabaja por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Bueno, la verdad que un ciclo por demás maravilloso, donde no solamente participaron mujeres lideresas con muchísimo tiempo de trabajo, ¿sí? Y muchísimo tiempo de formación, sino que también nos acompañaron lideresas muy jóvenes, como verás ahí está la licenciada Constanza Bersal, la licenciada Constanza Córdoba Acosta, que la licenciada Medrano, que son mujeres muy jóvenes que han tomado esta causa de manera firme y que trabajan desde el foro constantemente en búsqueda de la igualdad. La verdad, miren, que escucharte es muy fortalecedor y como lo decías vos recién, tiene que ver con esto, ¿no? Con este foro que realizaron, que fue formar redes, formar vínculos en pandemia y la participación. Ahí veíamos que había una franja etaria mezclada, digamos, porque no es que solamente uno atribuye, digamos, el movimiento feminista quizás a las mujeres más jóvenes, sino que también, me refiero jóvenes a lo que la cultura implica en cuanto a la lucha. Miren, no tanto la edad, sino que digo que también que las personas mayores vayan rompiendo también con estos prejuicios con los cuales han sido criadas, en una crianza totalmente diferente, que empiecen a entender el rol que la mujer realmente debe de ocupar en la sociedad. Mira, Lucho, vos fíjate que todo esto que nosotras hoy estamos continuando es producto del liderazgo de muchas mujeres de hace muchos años, solo que hoy tenemos nosotros la posibilidad de visibilizarlo de manera más fuerte y seguramente con los años esto va a ser una realidad, pero bueno, van a pasar muchos años, demasiados,
para mi gusto, según los estudios de ONU Mujeres, ¿no? 150 años para que las mujeres realmente vivamos en igualdad. Ahora, vos fíjate, este año 21 se va a reunir la 65 periodo de la CSW en ONU Mujeres. Hace 65 años que las mujeres se reúnen en ONU Mujeres para discutir su condición jurídica y social. O sea, llevan 65 años discutiendo este tema. O sea, esta lucha tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hoy le podemos visibilizar de otra manera. Hoy tenemos aliados estratégicos como son los varones o las diversidades que también sufren esta discriminación en esta búsqueda. Pero no es una lucha de ahora. Hay mucho que agradecer, hay muchísimas mujeres que agradecer. En el caso de Vargas, Vargas fue una de las mujeres que rompió la representación impuesta por la ONU en Latinoamérica cuando se la dieron a una chilena con un perfil absolutamente conservador. Entonces las mujeres de Latinoamérica hicieron una revolución y fue por primera vez en Beijing la voz de las mujeres de Latinoamérica la que rompe muchos estereotipos. Por eso Beijing se convierte en la conferencia más importante de las mujeres, que si bien es la cuarta conferencia, es ahí donde se diseña, digamos, el mayor programa de búsqueda de la igualdad, que es conocido como la plataforma de Beijing. Pero fue un acto muy importante de las mujeres latinoamericanas que se atrevieron a decir no a esta marcada pretensión de ONU para que la representación fuera ejercida por una mujer que realmente no representaba lo que Latinoamérica quería, y fue Gina Vargas la encargada de ir a Beijing, la encargada de llevar nuestra voz y de estar acompañadas con todas las mujeres latinoamericanas, ¿no? Hoy, este año... Mira, también en este mes tan importante... Años, fíjate la cantidad de años con la que te estoy hablando, o sea, 25 años de la cuarta conferencia mundial, 25 años. A los 30 años se va a reunir nuevamente en Beijing esta conferencia para evaluar los avances que las mujeres hemos tenido a nivel mundial. Y te lo decía recién, en este mes tan importante por lo que tiene que ver para la mujer, el mes de octubre, el mes de esta concientización sobre lo que tiene que ver con el cuidado, con la prevención del cáncer de mama, es muy importante que tengamos tu voz, esta representación femenina y poder llevarlo, y sobre todo darte este espacio, ¿no? El espacio de que estés en un medio del interior donde mucha gente pueda conocerte y donde se sepa que se está trabajando, y como lo decías vos, es un trabajo que lleva de años, pero es un trabajo que se está haciendo y que va a ir creciendo y que encuentra cada vez más voces que la representan. Así es sumamente importante lo que ustedes están haciendo a través del Canal 20. Es más que importante llegar al interior del interior, así como nosotras, por ejemplo, la sede Córdoba del Foro de Mujeres es parte del interior y la abrimos para precisamente poder escuchar estas voces postergadas de alguna manera y que existen y que están, es necesario y primordial que nosotras podamos llegar a cada punto del interior de nuestra provincia para escuchar las voces de las mujeres que claramente expresan esta necesidad de vivir una vida libre, una vida libre de violencia. Y vos lo decías recién claramente, el mes de octubre es un mes más que importante para las mujeres porque es un mes de sensibilización en lo que es la lucha contra el cáncer de mama, esta enfermedad que ataca a muchísimas mujeres en nuestro país y que es la segunda causa de muerte de las mujeres. Una enfermedad que se puede prevenir en los términos, que se entienda la prevención, en los términos de poder detectarla rápidamente. No es que se va a evitar la enfermedad, lo que se va a hacer es poder detectarla con tiempo de manera tal que su tratamiento va a salvar nuestras vidas. Hay tres cosas que como que son muy importantes que las mujeres debemos saber. Una, que es necesario
el autoexamen, que nosotras debemos conocer nuestro cuerpo, que la salud es también un derecho de las mujeres muchas veces postergado, pero que tiene que ser claramente tomado por las mujeres de manera consciente. Hacerse un autoexamen de mamas es una cuestión que lo debemos hacer permanentemente, colocar nuestros brazos en la cintura, desnudas frente a un espejo, observarlas, conocerlas, hacerlo permanentemente de manera tal que nosotras podamos ver si se produce algún cambio en nuestras mamas, en nuestro color, algún hundimiento, en nuestros pezones. Debemos actuar con libertad frente a nuestro cuerpo. Tras haberlas observado, lo que debemos hacer es colocar nuestros brazos detrás de la cabeza, volver a hacer este mismo reconocimiento de las mamas de manera tal que podamos observarlas claramente. Cuando hacemos este levantamiento de los brazos, lo que hacemos es poner en visibilización la parte inferior de nuestras mamas, porque si nosotros las observamos de manera de no hacer este movimiento, solo vamos a ver una parte de ella. Y lo que luego debemos hacer es palparla, levantar nuestra mano derecha y con nuestra mano izquierda hacer un recorrido con la punta de los dedos en el sentido de la aguja del reloj, alrededor de nuestras mamas y alrededor de nuestro pezón. No debemos tener miedo a nuestro cuerpo. El cuerpo es el único envase que vamos a tener para vivir toda nuestra vida. Lo mismo hacemos con nuestra mama izquierda y luego lo hacemos acostándonos suavemente sobre alguna almohada pequeña y hacemos el mismo reconocimiento en nuestras axilas. Cualquier detección de alguna anomalía en nuestras mamas, rápidamente recurrimos a nuestro médico o a nuestra médica. Esto es muy importante. Independientemente de nuestros exámenes, ¿no? Se debe también realizar las consultas ginecológicas pertinentes y hacer la mamografía una vez al año o cada 6 meses después, depende de nuestra edad y depende también que hayamos tenido algún tipo de anomalía en nuestras mamas. Lo que debemos entender las mujeres, que el autoexamen, el control médico y la mamografía salvan las vidas, salvan nuestras vidas. No debemos tener miedo. El cáncer es una palabra que asusta y nos asusta mucho, pero se puede salir de ese lugar, te lo puedo asegurar porque mi cabello corto tiene que ver con haber pasado por ese proceso 2 veces, bueno, y acá me ve. Yo lo digo y lo cuento esto simplemente para que sepamos que se puede vencer a esta enfermedad que nos da mucho miedo. Miriam, y me ha dado el pie porque quiero presentar en realidad a la gente que está del otro lado y que lo compartamos con vos, este video que has realizado hablando de tu experiencia, así que juntos vamos a presentar ahora este trabajo que Miriam ha realizado, un trabajo audiovisual contando su experiencia. Presta atención porque de verdad vas a escuchar a Miriam en su fibra más humana. Mira. El octubre rosa es el mes en que mujeres y hombres debemos sensibilizarnos para saber la importancia de lo que es la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que seguramente nos causa mucho temor, pero que requiere de educación para saber cómo podemos autoexplorar nuestras mamas, cómo podemos conocerlas y mirar cuáles son las diferencias que se van presentando en ellas. Junto con esto, la detección precoz del cáncer a través de la consulta a médicos y a médicas y a la mamografía, vamos a salvar muchas vidas, vamos a salvar nuestras vidas, familia, médicos y nosotros, todos juntos, podemos darle batalla al cáncer. Vos lo decías, Miriam, todos juntos y todas juntas podemos darle batalla al cáncer. Ha sido realmente un honor tener tu palabra, Miriam, aquí en Buen Día. La verdad que no podría estar mucho tiempo más hablando, los tiempos de la televisión tienen sus pautas y la verdad quiero agradecerte
no sin antes que invitemos a toda la gente en lo que va a ser, porque esto continúa, lo que tiene que ver con el apoyo hacia las mujeres en este mes tan particular. Tenemos una invitación para hacer a través de una imagen que tiene que ver para los eventos próximos que se vienen realizando. Yo recién te escuchaba, Miriam, y la verdad con la entereza con la cual vos contaste tu experiencia y que recién también lo trajiste, dijiste... Un encuentro con un especialista muy importante que vive en Córdoba y que tiene un reconocimiento a través internacional, que es el doctor Ferreira. Están todas más que invitadas esta tarde a las 18 horas en Formando Redes. Vamos a tener este encuentro virtual a través del Zoom con el doctor Ferreira, como les decía recién, un especialista en el tema. Y quiero destacar una cosa, a quienes nos ha tocado pasar por este proceso del cáncer y que, bueno, seguimos batallando contra él, quiero decirles que el afecto, la contención de la familia es un elemento más que importante en este tema. No alcanzan con que nos digan que somos fuertes, pero no lo suficiente para no contar con esa mano que nos tienden, que nos agarra bien fuerte para continuar. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidémoslo, porque lo decía recién, es el envase con el que vamos a transitar toda la vida, ¿no? Y debe ser digno de ser cuidado, no tengamos temor de mirarlo. Si lo miramos a tiempo y vemos cuáles son los cambios que en él se producen, seguramente vamos a salir de este tema. El 95% de los cánceres se curan debido a la atención precoz del tema. Y también recuerden que el 1% de los casos de cánceres corresponden a los hombres. Los hombres también tienen cáncer de mama y también debemos sensibilizarlos a ellos para que hagan esos controles. Miriam, sé que el tiempo en la televisión apremia, pero necesito preguntarte esto porque te veo tan fuerte y quiero hacerlo porque hay mucha gente que se ve representada en vos, muchas mujeres. Recién hablabas de esto, ¿no? Del acompañamiento de la familia y que dijiste, no basta solo con decir que somos fuertes, necesitamos del acompañamiento. ¿Tuviste miedo en algún momento de esta batalla, Miriam? Y mira, primero cuando me diagnosticaron el cáncer fue muy duro, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Yo siempre me hacía los controles, me hacía los controles anualmente, mamografía. Bueno, y bueno, estuvieron ahí mis hijas y mis hijos y mi esposo para acompañarme, para acompañarme en mis decisiones, a dónde debía ir. Encontré profesionales fantásticos y uno tiene temor, no sabe cómo va a salir de este tema, pero siempre hay una voz que te alienta, un médico que te dice, vamos a hacer esto otro, ya vas a ver qué va a salir. Yo tuve primero cáncer en una mama, pasé por quimio y pasé por rayos, que es una instancia un poco más complicada, y en la segunda mama solamente pasé por también la cirugía y rayos. En una me mastectomicé y la otra no. Pero bueno, son procesos que hoy los puedo relatar porque han cicatrizado en mí. No sé si fue miedo la palabra, pero sí tenía la necesidad de que me abrazaran, de que me acompañaran y que me acompañaran fundamentalmente. Uno tiene cierto prurito en decir que tiene cáncer porque tiene miedo a la compasión. No es compasión lo que necesitamos es un abrazo, es un acá estoy, es un beso, es la mano tendida. Yo recuerdo en mi última operación, mi ginecóloga al lado mío, con mi mano, antes que me anestesiaran, con mi mano tomada y dándome mucha fuerza sin que ella la hablara. O sea, hay vínculos que se establecen, que son muy fuertes, que son muy sólidos y que te ayudan a vencer el miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos y no está mal tener miedo. Lo que está mal es sentir que uno es solamente miedo. Uno es más que eso, es mucho más que el miedo. Es también felicidad, es también alegría, es también paz, es también familia. O el miedo uno debe sentirlo, lo que no debe ser es ser el único sentimiento en tu vida. Debe acompañar ese miedo de manera tal que es solamente un sentimiento que ahí está
ahí está, pero que uno no es el miedo, uno es más que eso. Miriam, me quedo con esta frase de que uno no es más que el miedo y te mando un gran abrazo, ha sido un honor hablar con vos y espero que pasado la pandemia podamos realmente hacer un encuentro en vivo y seguir disfrutando de todo este conocimiento que nos traes y toda esta información que nos ayuda a ser un poco mejores día a día. Muchísimas gracias. A ver, el poder relacionarlo es lo que nos ayuda a ser mejores a unos y a otros. Y bueno, un gusto estar ahí, un gusto participar de este hermoso programa y de la audiencia que ustedes tienen. Cuenten conmigo como yo cuento con ustedes. Nos espera una gran tarea después de la pandemia. Tenemos, la verdad, que una sociedad que reconstruir desde otra mirada y con mujeres que vamos a sufrir mucho más los efectos de las pandemias que el hombre, lamentablemente, porque así están dadas las condiciones. Esperemos que podamos salir pronto de aquí y que tengamos la fortaleza y la visión lo suficientemente clara como para reconstruir sociedades más igualitarias en estos momentos donde nos necesitamos unos y otros, unas y otras. Gran abrazo, Miriam, que tengas buen resto de jornada. Gracias y los espero esta tarde.